Ya estamos de regreso. Escuchamos a Marco Barrientos con esta melodía de Gloria en Gloria. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y como cada martes se encuentra con nosotros nuestro buen amigo Jorge García, director de PIS. Y amigo, muy buenos días, bienvenido, esta es tu casa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un Muy gusto bien. saludarte y a todos los que nos hacen favor de escucharnos. La verdad es que siempre es un gusto tenerte con nosotros y poder Muy amable, platicar gracias. estos temas que realmente son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, continuamos con esta pregunta. ¿La ayuda es un gancho o una respuesta a las necesidades de la humanidad? Y nos vas a hablar al respecto. Así es, la semana pasada tuvimos la oportunidad de introducir y dejar algunos principios, algunas ideas muy claras, ¿no? Ujú. Y nos parece importante, creo que esta situación tan compleja que se nos presentó en estos meses nos dejó una perspectiva y también nos orilló o nos llevó, nos motivó o pudimos o accionamos en este sentido mucho de la ayuda, ¿no? Pero me parece que también esta situación tan compleja en la cual vivimos no solamente dejó secuelas en un solo sentido, me refiero en las materiales, ¿no? Sino ha dejado y está dejando, y obviamente las empezaremos a vivir en estos tiempos, secuelas en otras partes del quehacer humano o del ser humano, ¿no? No solamente la material ni en la física, creo que también, y por las evidencias y lo que hemos podido escuchar y analizar y también vivir, podemos ver que hay secuelas emocionales, secuelas relacionales, secuelas financieras, secuelas laborales, secuelas en cualquier ramo y en cualquier área del ser humano. Por eso a mí me parece tan importante que nosotros en las experiencias que hemos tenido como ministerio, obviamente hemos tenido algunas acciones de éxito y otras de fracaso que nos han Ujú. marcado y al final de cuentas nos dejan una enseñanza muy profunda sobre cómo ampliar la perspectiva de cómo hacemos las acciones. Y una de esas enseñanzas ha sido precisamente la ayuda. Y yo te hablaba hace 8 días de los principios o de las acciones con lo que nosotros hemos complementado esta cuestión de la ayuda, ¿no? Y te decía, ¿no? Que nos parece que los principales principios para ayudar y que me gustaría mucho que también los que nos escuchan podamos reflexionar en esto y lo que yo siempre he dicho. Pisi dice, no es que esté mal lo que estás haciendo, es muy posible que tengamos que complementarlo, que ampliar la perspectiva y ver exactamente cómo lo ve Dios, cómo Dios ve a la persona completa y no solamente un área de la persona, y creo que tenemos que aprender y me parece que la ayuda es una muy buena oportunidad para poder acercarnos a la persona y no solo solventar o asistir en una solución, en un área, sino también llevar soluciones integrales, ¿no? Por eso nos parece que es importante este principio y lo veíamos la semana pasada un poco y nada más lo voy a mencionar para continuar con el siguiente principio Ujú. y dejar una idea un poco más completa acerca de esto, ¿no? Escuchar y ver a la persona completa. Decíamos que lo que nos tiene que motivar es el amor. Es algo que nosotros tenemos que, nuestra motivación principal debe ser el amor. No entiendo que tal vez pueda haber otras motivaciones y demás, pero me parece que es necesario profundizar en qué nos está motivando a accionar. Y yo espero que esta motivación sea el amor, que no sea una estrategia ministerial, que no sea un gancho, que no sea una oportunidad para hacer otra cosa y no interesarme realmente en la persona. Me parece que esto debe ser importante para nosotros, realmente interesarnos en la persona. El amor nos lleva y nos conduce a tener la posibilidad de ver a la persona completa. Decíamos espíritu, alma y cuerpo y un entorno. Y entender que la persona, cualquier situación que viva en su momento, tiene afectaciones en todas esas áreas. Por eso es importante tener la oportunidad de ver a la persona completa y este principio de escuchar a la persona. No suponer nosotros que la persona requiere de esa ayuda, no suponer nosotros que la persona requiere esto que yo creo que ella necesita. Es importante que nosotros aprendamos a escuchar a la persona. Perdón, que nosotros podamos escuchar de ella misma cuál es el quebranto, cuál es el área primordial que ella está considerando que tiene la afectación.
y tener la posibilidad de que con nuestra ayuda también nosotros podamos mostrar las intenciones de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos la oportunidad de construir juntos. Me parece que este es otro principio. Para no crear dependencia, hay una necesidad de escuchar a la persona completa, escuchar su necesidad, ver que hay una serie de áreas, espíritu, alma, cuerpo y entorno, y que su necesidad, hay una intención muy clara de Dios, pero juntos podemos escuchar lo que Dios dice y empezar a construir juntos la solución. Obviamente Dios por delante, pero empezamos a construir juntos la solución. Es decir, ¿qué es lo que accionamos? Caminamos con la persona, es decir, vamos lado a lado con la persona, acompañamos a la persona, es decir, si hay que necesidad de poner tabiques, pongo tabiques con ella, pero también la acompaño, es decir, cuánto cansancio hay por poner ese tabique, cuánto dolor hay o cuánta alegría hay por poner ese tabique, cuánto dolor hay por no tener un alimento en casa, pero ¿qué ha afectado? Ha afectado mi relación matrimonial, ha afectado mis emociones. Entonces, es no solo caminar con la persona, sino acompañar a la persona, es ir más allá. Y creo que la ayuda para que deje de ser un gancho, repito, tiene que ser motivada por el amor, impulsada por el amor a Dios y por amor a la persona, porque con esto tenemos la oportunidad de ver a la persona completa, espíritu, alma y cuerpo y entorno, y tener la oportunidad entonces de acceder a escuchar de su propia voz, la necesidad de su propio corazón, realmente dónde está el quebranto, dónde está lo que esa afectación ha dejado en alguna de esas áreas de la persona. Y entonces, juntos, Dios, la persona y yo, y Dios por delante, con sus enseñanzas, con su palabra, con la Biblia, tener la oportunidad de caminar con la persona y acompañar a la persona para llevar las intenciones de Dios a esa área que ha sido afectada, a ese quebranto que tal vez fue la física, la relacional, mostrar las intenciones de Dios integrales, completas, porque debemos de entender que si nosotros no mostramos las intenciones de Dios o nada más damos instrucciones de Dios, es muy difícil que la persona pueda salir adelante. Pongo un ejemplo. Si yo le digo a la persona, no te preocupes, pídele a Dios, ora, lee la Biblia, pero no le muestro una situación integral, la manera, y no le muestro realmente dónde está el meollo del asunto, es decir, no confronto su espiritualidad, no confronto cuál es el gran abismo que nos impide tener una relación perfecta con Dios y comprender su palabra. Y si no le muestro que esto se llama pecado y que es la causa de todos los quebrantos, de nada sirve. Y también no puedo empezar con un discurso así. Y no estoy diciendo que no lo presentemos inmediatamente, me estoy refiriendo a que debe tener sentido para la persona. Si la persona está sufriendo esa afectación, quebrantó sus relaciones, tenemos que presentarle las intenciones de Dios para las relaciones, pero también mencionarle por qué esas relaciones no se pueden dar, además, a pesar de que yo ponga todo el empeño, y cómo resolver de lleno esa situación. Y entonces, a través de su necesidad de hacer congruente el Evangelio. ¿Es fácil? No, se requiere una perspectiva muy amplia, se requiere una disposición, me parece a mí, para tener la posibilidad de ir viendo más hacia la persona completa y también un entrenamiento bíblico para tener respuestas concretas para mostrar las intenciones de Dios. Y yo sé que tú me lo vas a preguntar y por eso es que nos ponemos a sus órdenes. En verdad, nos gustaría mucho platicar, conversar, dialogar y, ¿por qué no? A lo mejor hasta confrontar algunas de las ideas con la finalidad de tener la oportunidad de crecer más en esto, ¿no? Entonces, sí, estamos a sus órdenes, www.pcmexico.com y nuestro correo PI C de casa y bueno, lo repito, perdón, es P de Pedro, I de Ignacio, C de casa y después la palabra internacional, ¿no? Todo junto, @gmail.com, ¿no? O a través de Radio Vida. Y nos gustaría mucho porque creo que esto puede enriquecer muchísimo las acciones que nosotros emprendemos
para ayudar a las personas. ¿Qué te Jorge, parece, mi querido Jorge? me parece la verdad temas que realmente nos hacen reflexionar y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por dónde es que tenemos que caminar. Y te quiero hacer una pregunta con lo que acabas de mencionar. ¿Qué consecuencias normalmente vemos al hacerlo de un modo y al hacerlo de otro modo? Primeramente, jugamos con la eternidad de la persona. Ok. Les podemos dar falsas expectativas y nosotros podemos provocar también quebrantos en las personas. Nuestras experiencias, nuestros fracasos han ocasionado divorcios, han ocasionado quebrantos emocionales por no tener esa perspectiva. Y hemos ayudado de manera profesional, bien planeado, con un programa en la cual la propia persona nos acompaña, pero no vimos más allá, únicamente vimos lo que a nosotros nos pareció que era la necesidad y ayudamos con todo. Y estoy hablando de construcciones de casa, no estoy hablando de pequeñas cositas. Entonces, por no tener esta perspectiva en una construcción de una casa, nosotros contribuimos para que ese matrimonio se quebrantara, porque no vimos allá, porque para nosotros la casa era la necesidad fundamental, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado y lo más relevante, podemos poner en juego la eternidad de la persona. Se me hizo muy interesante ahorita viendo el ejemplo de la casa, ¿no? Y es que es cierto, una de las cosas que vemos en una necesidad, por ejemplo, en una familia es vamos a construir una casa para que estén bien, para que este matrimonio sea fortalecido. Pero si no vamos a ver realmente el corazón, porque estamos de acuerdo que lo que vemos es el corazón de las otras personas. Tenemos que cuidar qué necesidad tiene este corazón, porque si tú puedes crear esta casa, pero realmente no ves el problema desde adentro, realmente no estarías solucionando el problema que realmente está dentro del hogar, ¿no? Sí, nosotros lo que decimos es con qué acompañas la ayuda. Y la ayuda tiene que estar acompañada, porque tiene que tener una visión integral. Y veamos a Jesús, perdonaba pecados, pero integralmente ayudaba a alguna área física, o viceversa, o confrontaba ideas. Ajá. Entonces Jesús tiene una perspectiva integral, ve al ser humano completo, lo ve espíritu, alma, cuerpo y entorno. Y veámoslo. Jesús ayudó a solucionar relaciones. Jesús ayudó a solucionar cuestiones físicas, emocionales, espirituales. Analicemos, intentemos ver los evangelios con una perspectiva más integral y veamos cómo el propio Jesús nos enseña que la ayuda no solamente es un gancho, sino es una respuesta al quebranto de la humanidad. Y la iglesia somos el canal de Jesús para esto aquí en la tierra. En qué momento nos pudimos haber perdido de cómo Jesús nos enseñó cosas tan simples, o sea, entre comillas, me refiero simples, sencillas, de cómo enseñar, cómo explicar, a de repente nosotros a lo mejor hacerlo un poco más complicadas? Creo que nos influenció el éxito empresarial. Los números, las cifras, la empatía, la aceptación, los likes, los números en general. Entonces, para tener más números, para tener más vistas, para tener más aceptación, más popularidad, pues entonces emprendo acciones que me traigan gente, ¿no? Creo que por ahí nos influenció y perdimos la perspectiva de que eso podía ser un gran medio para llegar a la gente en el buen sentido integral. Ajá, no solamente para animar o para atraer a la gente. Y repito, no es que esté mal, nada más analicemos y profundicemos y ampliemos la posibilidad de cómo utilizar esos medios, ¿no? Por eso es que, repito, nos gustaría platicar. Creo que 10 minutos, que ya nos pasamos, por cierto, es difícil explicar algunos conceptos. Nuestra intención es únicamente inquietar y tener la posibilidad de abrir una puerta para conversar con quien esté dispuesto a conversar y compartir y caminar juntos. Me parece perfecto, amigo. Nos vemos con el favor de Dios el próximo martes para un nuevo tema. La verdad es que es eso, es inquietar y saber más al respecto y ponerlo en oración y poder buscarte en tus redes sociales como nos encuentras. Igual en este video, esto se está viendo a través de Facebook Live. Ahí en la descripción podrá aparecer toda la información que nos tiene Jorge García de Pizzi. Amigo, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes con el favor de Dios.
Que Dios te bendiga y lanzamos por ahí la siguiente pregunta del siguiente tema en unos días. Que Dios te bendiga, Jorge. Un gusto saludarles. Hasta luego. El gusto es todo nuestro tenerte en casa de Radio Vida. Con nosotros, Jorge García de Pisi. Vámonos con más música porque nosotros continuamos porque el tiempo no se detiene y nosotros tampoco. Viene el grupo Un Corazón. Esta melodía se llama Somos Iglesia.